Gloria a Dios. Él se merece toda la gloria, amén. Y usted ha venido el día de hoy a darle gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios. Él se merece recibir la gloria. Amados, le damos gracias a Dios porque estamos aquí el día de hoy. Y bueno, el tiempo es corto, sobre todo porque tenemos ahora 2 servicios y nuestras autoridades nada más nos están dando 1 hora para cada servicio. Y en ocasiones nos comemos el tiempo. Por eso es importante que tratemos de llegar a tiempo, todos, ¿verdad? Alabanza, los miembros de la congregación, para que podamos dar inicio a las 11 en punto de la mañana. Y de esa manera, los que van a venir detrás de nosotros, ellos tengan la oportunidad de entrar a tiempo también al servicio. Amén. Bienvenidos, le damos gracias a Dios esta mañana en el nombre de Jesucristo. Oremos a Dios, pongamos delante de Él esta mañana el mensaje de su palabra. Démosle gracias porque Dios ha sido, es y será siempre bueno en nuestras vidas. Amén. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de los medios, a la gente que nos sigue a través de este medio fuera de nuestra ciudad y a los que nos siguen fuera de nuestro país. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana por tu bendición, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento estar delante de tu presencia. Y amado Espíritu Santo, te entregamos este tiempo. Sé tú edificando la casa, sé tú tratando con la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, en esta hora. Trae revelación, Señor, a nuestras vidas del propósito de tu voluntad. Uno de los que hemos venido, mi Señor, vayamos de este lugar sin haber recibido, mi Señor, esa bendición que en tu corazón, mi Señor, está preparada para cada uno de nosotros. Nosotros nos disponemos a recibirla en el nombre de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Puede sentarse? En los 2 domingos anteriores hemos escuchado cómo nuestros hermanos han dicho, hay una palabra de Dios para tu vida. Y nuestro pastor Guillermo nos habló de resiliencia. Y fuimos grandemente edificados a través de esa palabra porque nos dimos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros para que no estemos en condiciones de cualquier persona que se puede caer y no se puede levantar. Después escuchamos la semana pasada una palabra de parte de Dios y es honrar. Y nos quedó muy claro a cada uno de nosotros que la necesidad que Dios nos pide, que lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es que honremos primeramente a Él. Y después a las autoridades que han sido delegadas de parte de Él. Si pudieran apagar los ventiladores, por favor. El día de hoy, orando a Dios para pedirle una palabra para tu vida y para la mía, Dios tiene una palabra que debemos atesorar, porque a través de esa palabra sé que Dios hará grandes cosas en tu vida y en la vida de los nuestros también. La palabra para este día de hoy se llama disciplina. Esa es la palabra que el día de hoy Dios tiene para tu vida y para la mía. Yo le he pedido al Espíritu de Dios que del corazón de Dios salga este día ese mensaje que tú y yo necesitamos, porque si creemos que la palabra de Dios es real, ella dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Envía una palabra, la envía porque sabe la necesidad de la eficacia de esa palabra para tu vida y para la vida mía. Por eso es necesario tomar en cuenta la palabra que Dios tiene esta mañana para tu vida. Y la palabra es disciplina. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Y esto dice la palabra de Dios, dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Palabra exhortación quiere decir invitación. Dios está invitando
habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Se da cuenta lo que dice ese versículo? Si soportáis la disciplina. De esa manera Dios te va a tratar como hijo si la soportas. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es una palabra fuerte. La palabra bastardo es una palabra fuerte. No nos gusta escucharla. No nos gusta que nos señalen como bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que acabamos de escuchar en esos versículos tiene mucha profundidad para nuestras vidas. Yo he recomendado que cuando ustedes y yo leamos las Escrituras tenemos que hacer varias cosas. La número 1 es leerla, la número 2 es meditarla y la número 3 es escudriñar las Escrituras. No es simplemente darle una lectura como para decir ya cumplí. El propósito es que el Espíritu de Dios, en ese momento cuando tú y yo leemos las Escrituras, haga aquello para lo que Dios estableció su palabra. Porque mis amados, el más interesado en el bienestar nuestro, el más interesado es el que quiere bendecir tu vida y la mía, es Dios. Es el más interesado. De tal manera que por eso Dios ha dejado principios fundamentales en su palabra que tú y yo debemos tomar en cuenta. Y si tú y yo vamos a la segunda carta de Timoteo, verso 3, versículos 16 y 17, ahí empezaremos a encontrar un principio que es fundamental para que tú y yo podamos comprender de qué manera Dios va a disciplinar. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice el Señor en su palabra, dice, toda la Escritura, ¿cuánta? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere perfección. Fíjate una cosa, Dios quiere perfección, pero hay una voz afuera de ti que te dice, tú nunca serás perfecto. Hay una voz que te está tratando de dar a conocer lo contrario a la voluntad de Dios y te hace sentir que tú nunca lo vas a lograr. Y entonces es más fácil dejarse descansar con la otra voz que dice, nunca vas a ser perfecto para seguir caminando como quieres. A escuchar la voz de Dios el día de hoy, cuando te habla, te dice, hijo mío, te voy a disciplinar. ¿Y sabes por qué te disciplino? Primeramente porque te amo. Por eso te disciplino. Te disciplino porque me estoy interesado en bendecirte. Y estoy interesado, hijo mío, en que camines en perfección. Lo que la palabra de Dios declara es cierto, lo que el tal piensa en su corazón, el tal es.
Si tú piensas que no eres perfecto y nunca lo serás y nunca lo lograrás, así te vas a quedar. Pero mira que la palabra de Dios dice que para eso dejó su palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas a medias. Muchos de nosotros nos quedamos a medias, pero Él no las hace a medias. Por eso nosotros tenemos que aceptar que los propósitos de Dios son buenos para nuestra vida cuando Dios dice, te voy a disciplinar. Y nos está diciendo Dios cuáles son los principios que utiliza para la disciplina y nos dice, ahí está mi palabra. ¿Sabes que en un día Miguel Ángel, aquel gran escultor, estaba un día con un martillo y el cincel y tenía un pedazo de mármol gigantesco y estaba con el martillo y el cincel pegándole a ese pedazo y pasó alguien por ahí, se acercó con él y le dice, Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Y Miguel Ángel dijo, estoy liberando al ángel que está aquí adentro. Nadie veía un ángel ahí, pero en el corazón de Miguel Ángel, en el pensamiento de Miguel Ángel, ahí estaba un ángel. Y lo que estaba haciendo Miguel Ángel era darle forma a través del cincel y a través del martillo. Si la piedra hubiese tenido la oportunidad de decir algo y le hubiera dicho a Miguel Ángel, ya no me pegues tanto. Yo solito te doy al ángel. Pero la piedra no tuvo esta capacidad. Entonces con el martillo y el cincel, Miguel Ángel empezó a dar libertad a través de ese montón de piedra que no tenía ninguna imagen, no tenía ninguna forma, empezó a dar la forma adecuada. Amado, cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor Jesucristo, no tenemos la forma de hijo de Dios, no tenemos la imagen del Señor, y Dios tiene que utilizar un martillo para poder empezar a golpear lo que no es de Él y empezar a quitar lo que le sobra a la vida del hombre para que se pueda formar el Hijo de Dios que está ahí. Y la palabra de Dios dice en Jeremías 23, 29, Jeremías 23, 29. ¿Alguien que lo tenga? ¿Ya lo tiene? Y el Señor dice ahí en ese mensaje, en ese versículo que dice, ¿no es mi palabra como fuego? Pero luego dice, o como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios está trabajando en tu vida y en la mía, haz de cuenta que esa palabra está siendo un martillo que está golpeando y que está golpeando y que está golpeando para que pueda ser liberado el propósito de Dios para tu vida y para la mía. De tal manera que cuando Dios dice en su palabra, hijo mío, te voy a disciplinar, y lo primero que hacemos es ver lo que dice 2 de Timoteo 3:16, encontramos que dice, todas las escrituras, todo está inspirado por Dios. ¿Y para qué está inspirado? ¿Para qué te lo deja? ¿Para qué te lo da? Para que el hombre de Dios sea, y empieza a decir todo lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Preguntando a la gente qué se imaginaba que era disciplina. Quiero decirte que el común denominador de la gente dijo que es castigo. Cuando le dices a una gente, ¿qué se te figura cuando te dicen disciplina? Pues castigo. Eso es lo que la gente piensa que es disciplina inmediatamente. Y como Dios está interesado en la disciplina de sus hijos, hablaremos de ella el día de hoy. ¿Por qué la gente vive indisciplinada? ¿Por qué la gente, la mayoría, tenemos indisciplina? ¿Por qué? Te voy a dar 3 causas principales por qué la gente tiene indisciplina o tenemos indisciplina. La causa número 1 se llama ignorancia. Ignoramos lo que es disciplina, ignoramos la disciplina y entonces esa causa nos hace vivir indisciplinados. De repente le preguntan a alguien, ¿a ti nadie te ha dicho que aquí no se puede hacer eso? No, a mí nadie me ha dicho, por eso lo hago.
La causa número 2 porque la gente vivimos en indisciplina es por falta de ser disciplinados. Una cosa es que tú tengas ignorancia de la disciplina y la otra cosa es de que no tengas a nadie en que te discipline. Y la causa número 3 por la cual la gente vivimos en indisciplina o somos indisciplinados es por rebeldía o desobediencia. No ignoro la disciplina, tengo quien me discipline, pero yo hago lo que me da mi gana. Y entonces esa es la tercera causa por la cual la gente pues está viviendo en disciplina. Ahora, lo que leímos ahorita en el libro de Hebreos dice, hijo mío, Dios está dirigiendo a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien, Dios está dirigiendo a sus hijos, dice, hijo mío. Y entonces tenemos que caer a la cuenta de que sí, yo soy un hijo de Dios. ¿Y por qué soy un hijo de Dios? ¿Porque nací a este mundo? No. Si fuera simplemente eso, tú serías solamente una criatura de Dios, pero no serías hijo de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, lo dice muy claramente. Y entonces, si tú eres de esos que están ahí escritos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿quién? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Entonces, si aquí hay hombres y mujeres que creen en el nombre de Jesucristo, Dios dice en su palabra lo siguiente. Dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio ser hijo de Dios! Amén. Pero qué responsabilidad ser hijo de Dios. No eres hijo de cualquier papá. No perteneces a cualquier familia. Yo recuerdo a mi padre que con mucha insistencia nos decía a nosotros, hijo mío, por favor, respeta el apellido Cortés porque no sabes lo que ha costado. Cuando conocí al Señor Jesucristo le dije a mi papá, gracias Padre, porque ahora formo de una familia en la que el apellido no es el propósito. Ahora Dios pudiera decirme, hijo mío, cuídate, porque no sabes a la familia que perteneces. No sabes el papá que tienes. Y entonces todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y yo quiero volverte a insistir, ¿qué dice Dios entonces cuando tú eres hijo? Hebreos 12, versículos ahora nada más 5 y 6. Y la palabra de Dios dice de esta manera, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y luego dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota. ¿A quién azota Dios? Esa palabra como que ya no nos gustó, ¿verdad? Y azota a todos, a todo el que recibe como hijo. Pregunta, ¿cómo quieres que Dios te trate? ¿Se dieron cuenta? Yo quiero que Dios me trate con amor. Ok, ¿cómo quieres que Dios te trate? ¿Como hijo o como bastardo? Como hijo, ¿verdad? Te tengo una buena noticia. Nos van a disciplinar. Nos van a disciplinar. ¿Quieres disciplinarte? Porque te iba a decir quieras o no, pero pues cuando alguien no quiere, pues ahí se queda, ¿no? En una ocasión se me figuró como aquellos que les llaman los pantalones quequito, ¿no? Te pones el pantalón como puedes y te lo quitas como sale. Pero cuando te pones el pantalón y andas como quequito, se te desborda todo lo demás, ¿verdad? Y ahí quisiéramos traer un cuchillo y quitarle todo lo que sobra, ¿no? Mis amados, Dios va a quitar lo que sobra. Dios va a empezar a quitar aquello que no pertenece a un hijo de Dios.
Y te puedo asegurar que si rebanamos esa parte del cuerpo que no es buena, duele. Sí duele la disciplina, pero Dios dice no desmayes. Dice Dios no desmayes. Oye, hay gente bien empecinada porque quiere aprender a hacer algo y no desmaya. Y el otro día vi un video de una niña que tenía que, saltando solita, saltando sin que nadie la ayudara, tenía que llegar a un espacio así de este tipo. Y la chiquilla lo hizo una vez y 2 veces y 3 veces y 5 veces y 7 veces y se caía y se golpeaba. Pero ¿saben qué hizo la niña? Al final lo logró. ¿Por qué? Porque no desmayó. Y si tú y yo somos capaces de no desmayar en algo que realmente no es trascendental, ¿cuánto más no tendríamos que desmayar para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo quieres que te trate Dios? Ahora, si tú dijiste que querías que Dios te tratara con disciplina, ahí viene la siguiente. Aceptaste el amor de Dios. Aceptaste la bendición de Dios. Aceptaste el bienestar de Dios. Pero tú no puedes tener lo otro si primeramente no tuviste lo primero. Así es que le agradezco a Dios todos los que dijeron que sí. ¿Qué fue lo que vimos en los versículos de Hebreos 12, 5 y 6? Le voy a decir 3 cosas que vimos. Lo primero que vimos es la palabra disciplina. Esto es lo primero que vimos en estos versículos, disciplina. La segunda palabra que vimos es reprendido. Y la tercera palabra que vimos es ser azotado o azotado. Esas son las 3 palabras que vimos en esos versículos. El día de hoy enfocaremos el mensaje solamente en una palabra, la palabra disciplina. Hágale así. Descanse. No vamos a hablar de reprendidos ni de azotados el día de hoy. Solamente vamos a hablar de disciplina, y el próximo domingo, primeramente Dios, lo invito por este mismo medio, a esta misma hora, que no se pierda la segunda parte del mensaje, que es reprendido y azotado. Espero que todos digamos en este momento, yo con la primera parte tengo. Espero que usted diga, yo con lo primero tengo. O sea, que cuando la mamá gritaba, después del grito venía el guarachazo, ¿no? Entonces, ¿qué dices? No, pues yo con el grito tengo. Y aquí es preferible que empecemos a atender la disciplina en lugar de que venga el siguiente paso, que es la reprensión y que también es el azote. Amén. Lo siguiente que vamos a ver ahora es, ¿qué es disciplina? Oye, nos han estado hablando de disciplina, Dios habla de disciplina, pero yo quiero saber qué es disciplina. Porque si yo pensaba que disciplina era castigo, bueno, ahora quiero saber realmente qué significa disciplina. Y yo quiero decirte qué es disciplina. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. Disciplina es reglas de comportamiento. ¿Eso es disciplina? ¿En dónde vio el cocote y el manazo y la cachetada? Empezamos por las reglas y eso es por donde empieza Dios. Disciplina es ajustar, poner orden, restaurar. Eso es disciplina también. Y disciplina también se usa para como equipar o habilitar. Fíjese bien, la disciplina es para equipar, para habilitar a un hombre para algún propósito en especial. Ahora puede comprender la disciplina de Dios. Está habilitando hombres y mujeres para que podamos vivir como sus hijos. Para eso nos está tratando Dios de esa manera. Entonces, ¿cómo actúa Dios? Así es que cuando a Dios le plació, mis amados, en que lo primero que iba a querer para Él era un pueblo, Dios no tenía un pueblo nada más para Él. Entonces Dios escogió un pueblo para Él y escogió al pueblo de Israel. Y lo que tuvo que ir a hacer Dios para poder tener ese pueblo para Él solamente fue ir por Él. Dios fue por ese pueblo.
Y como fue por ese pueblo, demostró con poder y con autoridad que amaba a ese pueblo y que estaba dispuesto a dar todo por ese pueblo. Lo mismo sucedió para cuando tú y yo caminábamos en tiniebla, en oscuridad, en pecado. Dios hizo todo lo que era necesario por amor a ti y a mí y envió a Jesucristo a morir en la cruz. Dios vino por ti y Dios vino por mí a través de la persona del Señor Jesucristo. Dale la gloria al Señor, por favor. Dásela fuerte, alaba a Dios. Glorifícalo. El pueblo de Israel salió con autoridad, con poder a través de las plagas. Pero los hombres y las mujeres hemos salido del pecado a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso es que Dios, aquellos que reciben al Señor Jesús, aquellos que han decidido aceptar la sangre de Cristo como el pago por su problema de maldad y de pecado, amado, no lo va a dejar sin disciplinar. Al que no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra escatimó es, ni siquiera lo perdonó a Él. ¿Cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y todo lo que Dios va a hacer para que tú y yo podamos caminar de acuerdo a su voluntad, va a ser todo lo que es necesario, amado. No en vano Jesucristo murió en la cruz. Amén. No en vano Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo hagamos lo que nos da la gana. Si a Él le costó un precio muy alto, le costó su vida, le costó su sangre. Amado, a ti te va a costar ordenarte. Te va a costar aceptar la dirección de Dios. ¿O se lo quieres cambiar al Señor? Por eso Dios esta mañana habla sobre disciplina. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando fue y trajo a ese pueblo que estaba metido en la esclavitud, así como tú y yo también estábamos metidos en la esclavitud? Pero Dios fue por ese pueblo y cuando lo sacó de la esclavitud, fíjese bien, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, inmediatamente, no dejó pasar tiempo, ya que los tenía todos afuera, Éxodo capítulo 20. Versículo 1 y 2. Éxodo 20, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién habló? Dios habló. ¿Quién habla a través de la Biblia? Dios habla a través de la Biblia. Dice el Señor, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Inmediatamente se presenta y dice, yo soy el que te sacó. Yo soy. Y como yo soy el que te sacó, y yo soy el que te libró, y yo soy el que quiere tenerte como pueblo, te voy a dar a conocer los propósitos, los principios con los que vas a venir. Y mi hermano, yo quiero que tú lo leas después en tu casa, pero a partir del versículo 3 hasta el 17, del verso 3 hasta el 17, Dios empieza a decirle al pueblo de Israel, este es el orden en el que quiero que tú vivas. Y ahí estableció los 10 mandamientos. ¿Qué hizo Dios? Tomando en cuenta la disciplina, la palabra disciplina y lo que ustedes anotaron. Número 1, Dios estaba equipando y habilitando a Israel para que viviera como su pueblo. Fue lo primero que hizo. Dios equipó y habilitó a Israel para que viviera como su pueblo. Número 2, Dios estaba dando a conocer las reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. ¿Qué quiere decir? Que supieran que iban a estar viviendo bajo autoridad. Si el pueblo de Israel iba a vivir bajo autoridad, la autoridad que Dios iba a establecer para sus vidas. Número 3, Dios estaba ajustando y restaurando la vida de su pueblo, de Israel, porque después de haber estado viviendo como esclavos, ¿a qué creen que se acostumbraron a vivir?
Pues como esclavos. Empezamos a hacer normas en nuestras vidas, empezamos a hacer reglas, empezamos a hacer un círculo vicioso. Y yo recuerdo que cuando me jubilé del ISSSTE, pues yo me tenía que levantar todos los días a las 6 de la mañana para poder estar a tiempo en mi trabajo. Le doy gracias a Dios que me permitió siempre llegar a tiempo. Y cuando ya me jubilé, después de 32 años de servicio, le doy gracias a Dios. Al día siguiente me levanté como resorte. Y alguien me dijo, calma, calma, ya estás jubilado. Entonces el pueblo de Israel, después de vivir, ¿cuántos años? Como esclavos. La palabra de Dios dice en una parte, después, este es un tema para otro tiempo, pero dice 400 años. 400 años en esclavitud. Así es que, mis hermanos, lo que empezó a Dios a hacer es quitarle a través de la disciplina, quitarles a través de la disciplina la imagen de esclavos, el estilo de vida de esclavos, y ahora les iba a dar el estilo de vida de pueblo de Dios. A nosotros Dios nos está quitando la imagen, el estilo de vida de esclavos del pecado, del reino de las tinieblas, para que nos empecemos a conformar de acuerdo a la imagen de hijo. Ahora Dios quiere que tu imagen sea de hijo, no de esclavo. Entonces Dios empezó a establecer esos principios en el pueblo de Israel, e inmediatamente después de que le puso sus principios, también les dijo, miren, esta es su autoridad, se llama Moisés. Moisés va a ser su autoridad, yo voy a hablar a través de él. Y entonces ahí en Deuteronomio 5, versos 1 y 2, ya no es Dios el que dice, yo soy tu Dios, ahora dice Moisés. Moisés ya le habla al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué ya le habla Moisés al pueblo? Porque Dios le había dado la autoridad para ser el líder del pueblo de Israel. Y tú y yo tenemos que aprender a tener autoridades encima de nosotros. Y a no repelar de esas autoridades, y a no criticar las autoridades, y a no juzgar las autoridades. Amado, cada autoridad va a rendirle cuenta a Dios. Y cuando a alguien se le ocurrió murmurar de la autoridad de Moisés, que fueron sus hermanos Aarón y María, ustedes ya saben cómo le fue a María, ¿verdad? Se llenó de lepra. Así es que yo lo invito a que no juzgue a las autoridades. Deje que Dios lo haga. No las critique, no las señale, no esté hablando mal de ellas. ¿Por qué? Porque está acarreando maldición para su vida. Independientemente que el líder pueda ser una persona que no vaya caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, su responsabilidad no es juzgarla. Su responsabilidad es orar por ellos en todo tiempo. Bueno, entonces el Señor levantó a Moisés, después de levantar a Moisés, levantó a Josué, después de levantar a Josué, levantó a los jueces, después de los jueces empezó a levantar a los profetas, pero Dios siempre tenía a alguien encima del pueblo, por arriba del pueblo, para que le dijera, esta es tu autoridad. Aunque el pueblo no siempre las aceptó, pero el pueblo tuvo que pagar su desobediencia por no aceptar sus autoridades. Conforme a la iglesia, mis hermanos, el Señor Jesucristo también dejó autoridad. Efesios capítulo 4, verso 11. Y la palabra de Dios ahí está declarando que Dios estableció 5 dones ministeriales. Los dones ministeriales son precisamente el plan de Dios para que la iglesia tenga autoridad. Y entonces empieza la palabra de Dios diciendo que levantó a unos apóstoles, y a otros los levantó profetas, y a otros los levantó evangelistas, a otros los levantó pastores y maestros. Y entonces esos 5 dones ministeriales son los que Dios puso como liderazgo en la iglesia. Y así como Dios le dijo al pueblo de Israel que deberían obedecer a Moisés, Dios dice en su palabra que los hombres tenemos que obedecer a los ministerios que Dios levantó para su iglesia. En el versículo 12 de Efesios 4 dice la palabra de Dios, para perfeccionar a los santos.
¿Qué significa? Que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El hecho de haber recibido a Jesús como Salvador, inmediatamente eso nos hace santos, porque somos apartados para Dios. Pero estamos apartados ya para Dios, pero estamos imperfectos en ese apartado que Dios hizo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo todo lo malo que teníamos antes de venir a Cristo. Y entonces el ministerio de la iglesia se tiene que encargar de darle disciplina para que esa gente que va llegando a los pies de Cristo se vaya ordenando para poder vivir en autoridad, en obediencia, dando testimonio de Jesucristo en su vida. Pero una vez que aceptamos que sí, que Dios tiene ese propósito, también Dios le plació poner una autoridad en la familia. Y así como Israel tenía a Moisés y los demás, y la iglesia tiene a los 5 dones ministeriales, ahora vemos que la familia tiene un líder y se llama papá. Amados, el liderazgo de la familia para la disciplina es el papá, no es la mamá. El papá es el líder escogido por Dios para disciplinar su hogar. ¿Y la mamá qué? Amado, la mamá está llamada para darle dirección a sus hijos. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8. Proverbios 1. Verso 8. Ay de Moisés si no hacía su trabajo como Dios se lo pedía. Ay de los dones ministeriales si no hacen su trabajo como Dios se los pide. Ay del papá si no hace el trabajo que Dios le está pidiendo. Ay del papá. ¿Por qué dice la palabra de Dios lo siguiente? Mire, oye hijo mío, la instrucción de ¿quién? De tu padre. Dios inmediatamente dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre. No dice la instrucción de tu mamá. Dice la instrucción de tu papá. ¿Y qué dice de la mamá ahí? Y no desprecies, ¿quién? La dirección de la mamá. Entonces, Dios habla al hombre y le dice a disciplinar a sus hijos. Y a la mamá le dice, ayudarle con la dirección. ¿Cómo está eso de uno lo disciplina y el otro le da dirección? Miren, viene el hijo y le dice al papá, papá, ¿me puedo salir para tal parte y esto? Y le dice el papá, no se sale. Y luego viene con la mamá y le dicen, papá me dijo que no, mamá, pero ¿qué dices tú? Sí, mira, nada más se va y tú salte. Entonces, ¿qué está haciendo la madre con la dirección? Pues está desencaminando la disciplina que el varón dio en el hogar. Si papá dijo que no, aunque a usted no le guste, es no. Usted habla con papá y le dice, oye, ¿qué pasa? Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no le dije, le digo, ¿sabe por qué? ¿Sabe quién es la más perjudicada en no hacer las cosas de esa manera? Usted como mamá y él como papá. Los hijos pasan por un lado la disciplina. Cada quien ve por lo mejor. La mamá sí tiene a la hija de su lado o al hijo de su lado y al papá lo ven como león, como aquel, o al revés. Al papá siempre lo están viendo con, ay, que mi papá, yo quiero a mi papá, porque mi mamá y mi mamá. Pero es porque estamos divididos en el hogar. Y dice el Señor que una casa dividida no prevalece. Una casa dividida se destruye y por eso hay muchos hogares, muchas familias, muchos hijos indisciplinados. ¿Por qué? Porque tienen familias que están divididas, padres que están divididas, mamá y papá que cada quien quiere hacer lo que le da su gana. Y la palabra de Dios dice, el papá tiene que disciplinar y la mamá tiene que darle dirección a los hijos. Entonces a Dios le plació que papá y mamá sean los encargados de hacerlo. Pero ¿cómo vamos a hacer que un papá y una mamá puedan disciplinar a sus hijos si ellos son los más indisciplinados? Queremos dar órdenes en la casa de disciplina y somos los primeros en romper la disciplina. Entonces, hay una palabra, la palabra disciplina deriva de una palabra latina que es discipulus. La palabra disciplina viene de una palabra latina que se llama discipulus, que significa
discípulo. Entonces empezamos a verlo más claro. Si el papá quiere disciplinar de manera adecuada a su familia, el papá tiene que meterse a un discipulado. Para que en el discipulado la palabra de Dios lo enseñe a ser disciplinado y esa disciplina la pueda seguir encaminando con sus hijos. Mateo 28, versos 19 y 20 dice lo siguiente, usted se lo conoce, id por todo el mundo a las naciones y a ser discípulos. Amén. Entonces ya está dándose cuenta, vayan por todos lados disciplinando a la gente que se va convirtiendo. Eso es lo que está diciendo, la estoy parafraseando. Versículo 20, fíjese lo que dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he dicho. Amado, hay una diferencia muy grande entre decir y enseñar. Un papá, su trabajo no es solamente de estar dando órdenes y órdenes y órdenes y órdenes de disciplina. Un papá tiene que decir, hijo, así es como se hace esto. Y el papá tiene que hacerlo. Hijo, póngase a orar. ¿Cómo? Así como yo lo hago, mire. Hijo, honre a su madre. ¿Cómo? Como yo la honro también. No le grito, no la maltrato, no le doy malos. Entonces, disciplinar, ya en el versículo 20 de Mateo 28 dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he dicho. Oiga, qué hermoso es esto, ¿no? Un papá, una mamá que se meten a un discipulado, que son obedientes, porque ¿cómo batallamos con la gente en la congregación? Hermano, te tienes que discipular. No se discipula. ¿Cómo quieren bendición en su casa? Si los primeros en traer la maldición a su casa son los papás, por desobedientes, porque no se disciplinan, pues ya ahora quieren que los hijos estén disciplinados. Vaya mi hijo al templo. ¿Y tu papá? No, yo voy a descansar. Entonces no podemos hacer eso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo inmediatamente al dar inicio con su ministerio? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hacer discípulos. Fue lo primero que hizo Jesús. Tomó gente del pueblo de Israel y la trajo y la empezó a disciplinar. Fue lo primero que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los encargados de continuar con el trabajo que Jesucristo había terminado y empezado. Por eso es que ellos tuvieron que disciplinar y nosotros también nos tenemos que disciplinar. Amados, ¿qué pasa cuando en una congregación no hay disciplina? ¿Qué pasa cuando en una familia no hay disciplina? ¿Qué pasa cuando en una sociedad no hay disciplina? Vea lo que dice el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Jueces 21, 25. Es lo que pasa cuando no hay disciplina en la sociedad, no hay disciplina en el hogar y no hay disciplina en la iglesia, en la congregación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice ahí? Y como no había rey, ¿qué dice? Cada 100 hacía ¿qué? Pues lo que bien le parecía. Y a veces en los hogares, en las familias, viven como si fueran inquilinos de una posada, de un mesón. Llegan y se salen y se van y nadie dice a dónde van, nadie pide permiso. ¿Por qué? Porque ya estoy grande, ya no tengo que pedir permiso. Mientras vivas en el techo de tus padres, vas a decir. Es una disciplina. Pero los padres no aprendimos disciplina, los hijos no tienen disciplina. Y luego preguntamos, ¿por qué me va? ¿Cómo me va? Pues es muy sencillo, voltea a ver tu disciplina. Los padres queremos hacer que nuestros hijos se entiendan con nalgadas, con pellizcos, con coscorrones, con varazos, metiéndolos al baño, hincándolos con 2 ladrillos así, y hincados con fichas en las rodillas. No lo vayan a hacer, hermanos. Pero queremos eso. Fíjense cómo disciplinó Dios en el inicio de la creación. Hijo, todo lo que está aquí lo puede comer usted. Como dice un pastor que conocemos y amamos, Adancito, le dijo, venga acá, Adancito, venga para acá.
Todo puede comer, todo puede hacer, nada más que de este árbol. Ahí le puso la disciplina. No va a comer. Porque el día que comiere, ciertamente, ¿qué? Se va a morir. O sea, no lo mató primero diciéndole, te mato por si acaso hubieras comido. No, usted tampoco puede llegar y con el cinto, reaja, por si me desobedeces. Tiene que disciplinarlo primero y después usar la corrección. ¿Qué le pasaría a un padre y a una madre que está en esas condiciones, que nada más quiere mandar y disciplinar sin hacer? Le pasaría lo que el Señor Jesucristo hizo acusando a los fariseos. Vea Mateo, capítulo 23, 34. Me estoy comiendo unos minutos, los minutos que se comieron al principio, pero ya vamos a terminar. Discúlpenme. Mateo 23, 3 y 4. Mire lo que le dijo el Señor Jesucristo al pueblo, acusando a los escribas y a los fariseos. Dice la palabra de Dios, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el Señor ahí hizo una reprensión dura, pero sin embargo no les dijo, no pongan atención, les dijo, síganlo haciendo, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. Así es que, amado, no sea un papá y una mamá que en su momento el Señor le va a hablar para decirle, pues ¿de qué hablas? ¿Cuál es el plan? Tú no haces nada de lo que dices. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios el día de hoy nos habló sobre disciplina. La disciplina de Dios está en su palabra. ¿Cuál es la disciplina? Las órdenes, las ordenanzas que Dios tiene para que ustedes y yo caminemos de manera adecuada, viviendo de manera adecuada, obedeciendo todo lo que Dios manda. Si lo dice la Biblia es porque es verdad. No ande preguntando si es o no verdad. Amén. Hay gente que lee un versículo y luego se va preguntándole a uno, a otro y a otro. Anda buscando que alguien le diga, no, hombre, no hagas caso. Para poder descansar. Con esto terminamos. Es preferible, dígalo conmigo, es preferible ser disciplinado que ser reprendido y ser azotado. ¿Qué nos conviene? Ser disciplinado. La semana que entra hablaremos que es reprendido y azotado. Hoy propone en tu corazón como Josué. Hoy propone en tu corazón, papá y mamá, propongan en su corazón como Josué en el capítulo 24, verso 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado, nada más hay una manera de poderle servir a Dios. Una. Y esa es su manera. Ordenado, en disciplina, haciendo su voluntad. Fíjese algo. En el capítulo 1 de Daniel, en los versos 1, en los versos 3 y al 4, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, un rey pagano, le dijo a Aspenaz, ve y trae unos jóvenes para que, y fíjense lo que pidió, pidió, que sean sin tacha, o sea, fíjense, de buen parecer, que sean entrenados en las ciencias y en la lengua de nuestro país, para que puedan servirle al rey. Fíjate nada más. ¿Cómo piensas que tú y yo le vamos a servir a Dios si no aprendemos a vivir sin tacha? Si tú y yo no aprendemos a vivir la palabra de Dios, si tú y yo no aprendemos a ser obedientes, ¿cómo vamos a servirle? Si Nabucodonosor, un rey pagano, pidió eso, ¿cuánto más nos está pidiendo el Dios todopoderoso en el que tú y yo hemos creído? Por eso, amado, vale la pena ser disciplinado. Póngase de pie, por favor. Ruego a Dios, porque los que estamos aquí el día de hoy, tomemos en cuenta el mensaje del día de hoy, porque ninguno vamos a poder decir es que yo no lo sabía. Nadie va a poder decir eso. Y aunque digas, no quise escucharlo,
Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y el propósito de Dios es que tú y yo seamos disciplinados. Dígase a usted mismo en este momento, qué bueno que soy disciplinado. Porque cuando soy disciplinado soy tratado como hijo. Porque cuando soy disciplinado estoy siendo amado. Porque cuando soy disciplinado estoy recibiendo la bendición que viene de lo alto. No piense el que tal, no haga de acuerdo a la voluntad que pueda recibir cosa alguna. Amado, y si alguien está en indisciplina, haciendo lo que le da su gana y está recibiendo cosas que piensa que vienen de parte de Dios, está equivocado. Hay uno que también da para seguirte manteniendo en el lugar inadecuado, creyendo que Dios te sigue viendo con ese amor que dice tenerle a sus hijos. No te dejes engañar. No se dejen engañar. Porque Dios no puede ser burlado. Oremos a Dios en este momento. Dele gracias a Dios esta mañana. Empiece a darle gracias en su interior y agradézcale porque Dios lo ama como lo ama. Al dar a Jesucristo en su corazón para que usted y yo vivamos en bendición como hijos de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por la iglesia que el día de hoy se reunió, Señor, para escuchar tu palabra. Hemos sido ricamente bendecidos a través de tu palabra, mi Señor, porque el propósito de tu palabra siempre es bendecir a tus hijos. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido el día de hoy que cada uno de los que escuchamos este mensaje podamos ponerlo por obra. Para eso te tenemos a ti, bendito Espíritu Santo, para que nos ayudes en todas estas cosas. Para que la palabra se cumpla, amado Espíritu Santo, y sea tú quien guíes a toda verdad y a toda justicia. Recuérdanos, amado Espíritu Santo, que el propósito de la voluntad de nuestro Padre es que podamos vivir ordenadamente. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo en este momento. Te pido, Señor, que tú cubras las necesidades que en cada uno de ellos puede haber. Que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, cada uno en su familia sea grande y ricamente bendecido en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a nuestro país. Bendice, Señor, nuestro país. Señor, que seamos obedientes como iglesia a las autoridades que tú has delegado en nuestra sociedad para hacer testimonio, mi Señor, de que somos los primeros en cumplirlo. Bendice a cada autoridad que tenemos, Señor, con sabiduría que viene de ti, a fin de que podamos tener un país donde hay bendición, Señor, y dirección. Te ruego, mi Dios, por las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Bendice a los votantes, que tu Santo Espíritu incline sus corazones a hacerlo de acuerdo al propósito de tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Amados, fue un gusto tenerlos. Les doy gracias a Dios por sus vidas. Para salir tenemos que salir en orden. La primera fila de atrás es la que sale, la última en salir es esta. Y cuando usted salga, estarán nuestros hermanos con la canasta para que usted pueda depositar su diezmo, su ofrenda, su primicia, aquello que trajo el día de hoy. Este servicio es doble, grupo 1, grupo 2. La próxima semana, grupos 3 y 5, porque el 5 nunca ha tenido reunión. Y les vamos a dar los del 5 su primera reunión también. 3 y 5, y luego seguirá nuevamente 4 y 1. Así es que vamos a estar un poquito más frecuentemente viendo. Bendiciones, disfrute, acuérdese, la vida es corta, ame a su familia. Dígale que los ama y que los necesita. Amén. Que Dios me lo bendiga. Seamos despedidos en alabanza.